Pues seguimos en cuestión de prioridades. Durante muchos años sonó su nombre como posible candidato del PSOE a las elecciones autonómicas, pero no ha sido hasta ahora cuando ya ha dado el salto para presentarse a los comicios del 15 de marzo. El alcalde de Soria busca combatir todas las encuestas que le dan una segunda posición, incluso la pérdida de algún procurador, aunque ningún sondeo prevé una catástrofe como sí ha ocurrido en Extremadura y Aragón. Carlos Martínez está hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. ¿Qué tal? No sopla el viento a favor de las encuestas. Yo no sé si a usted esto le preocupa. Lo digo siempre, ¿no? Lo he dicho cuando venía a favor, ¿no? En las elecciones municipales, y lo digo ahora. A mí leo el horóscopo, pero no me influye, ¿no? Y las elecciones son un poco como el horóscopo, ¿verdad? Cuando te pone salud, dinero y amor, 5 tréboles, pues oye, te vas encantado, ¿no? Pero al día siguiente tienes que volver a levantar. Pero ni siquiera que sean coincidentes más o menos todas. Bueno, pero fíjate, estamos muy cerca, ¿no? Yo en las anteriores entrevistas que hemos celebrado aquí, se veía prácticamente íbamos a tener una debacle electoral, ¿no? Después del 23F íbamos, ¿no? El 23F quiere decir el día que tomé posesión de la Secretaría Autonómica, aquello iba a ser, ¿no? Y estamos viendo cómo se ha normalizado todo, como tenemos un proyecto con el que presentarnos, y estoy convencido, ¿no? Porque yo el pálpito de la calle sí que presumo de conocerlo, ¿no? Porque es el que realmente te da, ¿no? La conexión con la gente, hay pulso de cambio, ¿no? ¿Por qué esa insistencia de pedirle al candidato Mañueco de que gobierne la lista más votada? ¿Es por ese pálpito que usted considera que pueden ganar? ¿Es porque tienen sondeos internos que le dan una victoria? ¿Por qué? Es porque creo que es una demanda de la ciudadanía, que los dos grandes partidos políticos de este país busquemos una banda ancha de consenso. Yo soy de los que entiende que la polarización no nos lleva a ninguna parte y que necesitamos generar un esfuerzo de diálogo y de acuerdo mucho más importante del que estamos teniendo, y que Castilla y León podría ser ese espacio de consenso que hoy es imposible ni tan siquiera imaginarlo en el ámbito nacional, y que aquí... Yo le iba a decir que eso también hay que pedirlo arriba. Claro, y que aquí es imposible, absolutamente imposible. Hoy, allí es imposible, ¿no? Está tan polarizada, tan crispada la política, que yo creo que aquí podríamos buscar ese espacio de acuerdo y de consenso. Y también, ¿no? Por una cuestión ya no de... No, tampoco seamos ingenuos, ¿no? Yo aspiro y quiero y creo que vamos a ser primera fuerza política, pero por tanto no pequemos de ingenuidad, pero también para ejercer de cortafuegos con la extrema derecha, ¿no? Con aquellos que niegan la violencia machista, y hoy aquí hay que decirlo, ¿no? Después de los 3 asesinatos, 15 personas en lo que llevamos de año, y además que nos ha azotado en plena campaña electoral ayer en Miranda de Ebro, creo que incluso por eso también tenemos que intentar hacer un esfuerzo añadido. Claro, pero la pregunta que se hace mucha gente, si Carlos Martínez, del Partido Socialista de Castilla y León, no quiere que Vox entre en las instituciones, si finalmente hay un pacto entre PP y Vox, que eso lo veremos a partir del 15 de marzo, ¿por qué no se abstiene usted después? Eso lo pidió también Luis Tudanca, lo pidió Óscar Puente, lo pidió Miriam Andrés en las últimas autonómicas. Porque a mí me gusta saltar el terreno de juego con las reglas de juego claras. A mí no me gusta que ninguno de mis contrincantes, bien sea el MUS o bien sea el fútbol, tengan las cartas marcadas con antelación, ¿no? Y por tanto el ofrecimiento nuestro es público, honesto. Entiendo que hasta generoso, habida cuenta de esas encuestas, ¿no? De que se referencian en muchas ocasiones, y por tanto, si confiamos en nosotros mismos y nosotros confiamos en nosotros mismos, ponemos ese pacto encima de la mesa. Es un acuerdo de investidura, es un acuerdo que propicia que no perdamos más tiempo, es un acuerdo que luego nos convoca a todos a esa responsabilidad para poner encima de la mesa la ley de despoblación, la de ordenación del territorio, la de la violencia machista, sin depender de un acuerdo de investidura. ¿Y sería un acuerdo que se tendría que extender posteriormente a las municipales, ese cordón sanitario siempre a Vox? Yo siempre lo he entendido así, ¿no? Pero es verdad que luego la autonomía municipal, por mucho que tengas o no un partido organizado, las autonomías municipales también soy muy de respetarlas, ¿vale? Como filosofía y por coherencia habría que aplicarla a todo. Por coherencia y por normalidad tendríamos que hacer una modificación de la ley electoral. Habida cuenta de cómo está la situación, es imposible. Por eso nosotros aquí, ¿no? Buscamos ese espacio de que Castilla y León fuera modelo también en algo, en positivo en cuanto a la gobernanza futura y la estabilidad de la política española. Y creo que ahí podríamos hacer un ejercicio muy positivo que la gente nos lo agradecería, ¿no? Y que nos pondría el foco nacional. Tiene un palpito, dice, por lo que están detectando, pulsando estos días en la calle, de que el Partido Socialista puede ganar. Pero, claro, en Extremadura y Aragón el PP ganó, Vox creció bastante, duplicó, y el Partido Socialista se hundió. ¿Qué tiene Castilla y León que no tenga Extremadura o Aragón?
Mira, tiene 40 años ininterrumpidos de políticas del Partido Popular al frente del gobierno ejecutivo autonómico. Tiene que se están perpetuando unas problemáticas comunes en todas y cada una de las provincias, como es la despoblación, la falta de ordenación del territorio, la falta de conservación de nuestro patrimonio natural. Y luego tiene un candidato que nada tiene que ver con Guardiola ni con Azcón. Mañueco es un boxeador sonado, que he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Mañueco hoy ha sufrido un desgaste, que la punta del iceberg fueron los incendios, pero que la sanidad se la está poniendo muy crudo encima de la mesa. La falta de proyecto, ¿no? Esa aspiración a que a través de gimnasios, platos de ducha y el carné, ¿no?, para los más jóvenes, pretende solucionar el problema que es muy estructural, que es de modelo de nuestra comunidad autónoma. O sea, es por demérito del candidato del PP, no también, por mérito del partido del candidato del PSOE. Es que todo suma, ¿no? Es que no tenemos que estar siempre permanentemente en una... La izquierda somos mucho de autoflagelarnos, ¿no?, y de hacer esa autocrítica exacerbada en muchas ocasiones. Y cuando haces ese análisis de todo, una parte fundamental, lógicamente, está en el desgaste del Partido Popular y el desgaste personalísimo que tiene Mañueco, ¿no? A partir de ahí, ¿qué tenemos nosotros de mérito? El candidato poco, ¿no? Ya le digo yo, ¿no? Sumamos lo que menos, ¿no? Pero yo sí que planteamos que tenemos un proyecto que hemos conseguido armar de la mano de la sociedad durante este último año, que está enraizado en la realidad de los problemas que estamos sufriendo comunes en toda la comunidad autónoma, que nos hemos abstraído de ese ruido que siempre tiene en torno al ámbito interno del partido y que hemos conseguido generar un bloque y un equipo sólido para poderlo llevar a cabo. Esos son los méritos, pero la gente es la que los reconoce o no, ¿no? Seamos también nosotros prudentes y no seamos presuntuosos, ¿no? Hablaba de esos casi 40 años de gobiernos del PP. Usted decía hace unos días, también lo ha dicho Nuria Rubio, que eso es una anomalía democrática. Yo no sé si eso de alguna forma es una falta de respeto al votante que ha estado votando durante estos 4 años o, como aquí ha dicho Jesús Quijano, imagino que es un dirigente socialista al que usted también admire, porque no han sabido ilusionar. Hay que ver la oposición que ha hecho durante estos 4 años para que no haya sido capaz de conseguir bueno, pues una victoria que sí consiguió Luis Tudanca en 2019. Bueno, la autocrítica y la reflexión es una de las preguntas recurrentes, ¿no?, que nos habéis trasladado durante este último año, y creo que la reflexión la he hecho yo desde el punto de vista incluso personal, lo digo siempre. ¿Qué he hecho yo para participar después de 20 años al frente con mayorías holgadas, ¿no?, en el Ayuntamiento de mi ciudad de Soria? ¿Qué he hecho yo por sumarme al proyecto colectivo? Y en eso también existe una virtud por parte del Partido Popular, y que yo le reconozco, ¿no?, que es que han hecho esa guerra de guerrilla del divide y vencerás. Los sorianas y los sorianos defendemos mucho a Soria, las leonesas y leoneses mucho León, a segovianos nos pasa lo mismo, pero hemos aportado poco a ese proyecto colectivo de creérnoslo, y que cuando hacemos el ejercicio de empatía de que la despoblación hoy, que el epicentro pudiera parecer que es Soria, hoy se está desplazando y el oeste de nuestra comunidad les está azotando de una forma brutal, y que la transversalidad en la solución tiene que partir de entender que ese proyecto colectivo... ¿Usted cree que eso es posible? Yo estoy convencido que sí. Y estoy tan convencido que el individualismo de cada provincia vamos a conseguir romper esa barrera para tener un sentimiento o una visión de comunidad. Un mensaje que yo trasladé el primer día de campaña es: no os pido que os quitéis la camiseta de la provincia, porque esa es imposible, ni yo mismo me la quiero ni me la puedo quitar, pero hay que ponerse la camiseta del colectivo, porque en la camiseta del colectivo entendemos que si yo debo sin hacer un centro de salud porque le cedí la parcela hace 20 años en Soria, exactamente lo mismo pasa en el Tietar, exactamente lo mismo pasa en Ponferrada, exactamente lo mismo pasa en Segovia. Por tanto, tenemos una problemática que es común y que es fruto de una desidia y de un modelo que para mí es equivocado, porque hemos querido hacer de Castilla y León lo que no es. Hemos querido cargarnos esa Castilla y León de los 2.248 municipios que mantenían nuestro patrimonio natural, y hemos descuidado ese patrimonio natural no solamente por los incendios, sino que no está generando el retorno y aprovechando la oportunidad para hacer de la palanca que significa la transición ecológica y energética un valor en esta tierra, cuando Elon Musk se ha fijado en nosotros para poner placas fotovoltaicas y ya estamos dando una oportunidad a que volvamos a ser vistos como materia prima extractiva, una especie de política neocolonialista que, si nosotros somos capaces de envolver, nos va a generar una riqueza y un retorno, y va a generar que la sostenibilidad medioambiental, como dice Mercedes Molina, la profesora Mercedes Molina, sea imprescindible, tiene que estar estrechamente ligada a la sostenibilidad humana y por tanto al asentamiento en el territorio. Y para eso hay que dar sanidad, hay que dar educación, hay que generar residencias, hay que crear vivienda. Todo eso es ese modelo colectivo, ese modelo que no es el de platos de ducha, no es el de los 3.000 euros para que abra un bar, no es el de la expulsión de la inmigración. Es un modelo diferente que creo que hay que escalarlo
y sinceramente creo que tenemos una oportunidad, porque hoy Europa está hablando de esto. Quiero que hablemos también de lo que pueda ocurrir el domingo. El Partido Socialista en Soria, en la circunscripción de Soria, es la tercera fuerza más votada. ¿Sería una derrota para usted no conseguir ser la primera, conseguir un segundo procurador? Mire, yo soy de los que no le gusta perder ni al fútbol y me lo han escuchado en muchas ocasiones. Yo quiero gobernar, porque es desde los gobiernos donde se cambia la vida de la gente, donde tienes la herramienta útil, ¿no? A través del Boletín Oficial de Castilla y León y a través de los presupuestos, cuando los tengamos, que será de las primeras medidas que pongamos, un borrador de presupuesto encima de la mesa, es donde realmente tú tienes la capacidad, ¿no? Yo no aspiro a participar en política para influir, para estar en oposición, para controlar. Mi visión de la política es ambiciosa. Mi visión de Castilla y León es gestionar. La Junta de Castilla y León es gestionar la sanidad, gestionar la educación, gestionar la vivienda, gestionar la ordenación del territorio, alzar la voz de Castilla y León en Madrid y en Bruselas, pero para que seamos reconocidos. Señor Martínez, como alcalde de Soria, ¿no es una forma de demostrar que no se cree mucho esa victoria y que mejor más vale pájaro en mano que ciento volando? Yo sé que en los mentideros de Pucela, ¿no? de Valladolid, se habla mucho de esto. Bueno, y de todas las provincias, no solamente en Valladolid. Pero especialmente, ¿no? en Valladolid. Y me conocen poco. Soy un hombre de palabra. Y el 23 de febrero dije lo que dije. Seré alcalde hasta el momento que coja el acta de procurador. Ojalá ese mismo momento sea el que coja. Es decir, por dejarlo claro, si usted pierde las elecciones, se iría como portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León y renunciaría al ayuntamiento. No me queda más remedio, lógicamente, que irme a la oposición, ¿no? Yo prefiero verlo desde la óptica que cuando sea presidente de la Junta de Castilla y León dejaré de ser alcalde de mi ciudad, lamentablemente. Usted ha dicho en una entrevista que la marca del PSOE no está en su momento más álgido y considera que cuando la corrupción afecta al partido, bueno, pues que tiene un impacto salvaje, leo textualmente, y emplazaba después de las elecciones para saldar cuentas internas. Ha dicho, llegará el momento de debatir sobre liderazgos en el PSOE. ¿Cree que cuando concluya este rosario de elecciones será entonces cuando Pedro Sánchez y todo su equipo deba dar un paso a un lado para que el PSOE vuelva a sumar? El mensaje, ¿no?, que yo desarrollo durante toda la campaña electoral es que las cuestiones orgánicas internas del partido se dirimen en los congresos y no estamos en un proceso congresual orgánico del partido, ni a nivel federal, ni autonómico, ni tan siquiera en cada una de las provincias. ¿Pero cuál es su opinión personal? No, es esta misma. Y por tanto lo que se dirima en el ámbito orgánico del partido se tiene que hacer en su tiempo. Hoy, a 48 horas de decidir ¿qué vamos a hacer con Castilla y León? No podemos estar hablando de las cuestiones internas del partido, porque sí, existen discrepancias desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la ejecución de los hechos. Y por tanto, en esos momentos... ¿Existe discrepancia en el liderazgo ahora mismo dentro del partido? ¿Usted cree que debería abrirse ese debate? Yo entiendo que no, y abrir ese debate es comprar el marco de aquellos que quieren esconderse y no hablar de Castilla y León, y por eso yo digo, cuando toque, hoy no toca hablar de cuestiones orgánicas internas del partido. Hoy toca hablar de Castilla y León, de las elecciones, de la sanidad, de la educación, y esa es la obsesión que yo he tenido, porque también lo dije, cualquier excusa va a ser buena para intentar no hablar de los problemas de Castilla y León, no hablar de la despoblación, y lo hemos visto en los debates, ¿no? El comodín de Sánchez, cada vez que se le apretaba un poco, ¿no?, al responsable, ¿no?, hasta el domingo, presidente de la Junta de Castilla y León, siempre sacaba ese comodín. Y eso es hacer el juego a la derecha, hacerle el juego a Mañueco, ¿no? Por tanto, yo quiero hablar de Castilla y León y en su momento, cuando toque, hablaremos del PSOE y de las cuitas internas que siempre tenemos, ¿no?, en todos los partidos. El que niegue que existen discrepancias, pues es un partido jerárquico, vertical, que no es el modelo del PSOE, ¿no? Y hay que ser consciente de ellos. Y es verdad que la marca te da y la marca te quita, como decía Rubalcaba, ¿no? Hay momentos en el que el viento sopla de cola. ¿Y la marca ahora quita o da? Bueno, está desgastada. Lógicamente, la marca, yo no sé si quita, pero suma menos de lo que en otras ocasiones ha llegado a sumar, ¿no? Pero además sin dramatismos. Creo que tenemos que intentar entender, pues, que ahora mismo con esta polarización hay veces que la marca da porque genera una reacción, ¿no?, muy de priete en las filas a los nuestros, ¿no? Pero donde se consiguen los gobiernos estamos en las bandas anchas, ¿no? Y por tanto necesitamos ampliar, ¿no? Porque si somos un partido con vocación de gobierno también en Castilla y León, necesitamos que los nuestros estén activos, pero también, ¿no?, que la ciudadanía que está menos próxima al Partido Socialista nos entienda como esa alternativa para no continuar con el más de lo mismo. Vamos a seguir con eso que dice usted, que se habla mucho de los mentideros de Valladolid, y es
Bueno, usted lo está escuchando, lo está viendo. ¿Es Carlos Martínez sanchista? ¿No lo es? Es verdad que Pedro Sánchez le nombró a usted. No, no sé. no. Bueno, vamos a decir, a ver si yo voy a decir mi interpretación y usted me matiza. No sé si le nombró directamente, le nombró Ferraz. Hubo una maniobra ahí de Santos Cerdán con otros diputados de la comunidad para que Luis Tudanca saliera y fuera usted el candidato. Bueno, el propio Luis Tudanca lo publicó en redes sociales. Tengo por aquí apuntado algunos titulares. Dijo, son maniobras desestabilizadoras de Ferraz, es fuego amigo, por eso no hay primarias. ¿Hasta dónde cómo va esto del sanchismo? ¿Qué porcentaje de sanchista tiene usted y cuánto no? Sanchista si sube las pensiones mínimas, si sube el salario mínimo, si ejecuta las inversiones que está poniendo en marcha en Castilla y León, si además defiende los intereses de España en el contexto internacional y por tanto la legalidad internacional y la paz, soy sanchista. Pero vuelvo al pecado original. Vuelvo al pecado original, ¿no? ¿Por qué estamos hablando a 2 días vista de a 2 días vista de jugarnos 15.000 millones de euros de presupuesto, de jugarnos el futuro de nuestra sanidad, del futuro de nuestros jóvenes, que 1 de cada 3 tiene que seguir saliendo, de que hemos perdido 1.200.000 castellanos y leoneses que están fuera? ¿Por qué tenemos que estar hablando del ámbito orgánico del partido para intentar con ello, ¿no? Yo le puedo asegurar que en esta entrevista hemos hablado de resultados, hablamos de esto y ahora vamos a hablar también de propuestas. Hablamos de todo. Yo le convido, ¿no?, a poder tener un debate, ¿no?, a pecho descubierto pasado mañana, cuando pasen las elecciones, ¿no?, y poder hablar de todo el ámbito interno del partido. Pero no perdamos la oportunidad de que la ciudadanía entienda que lo que no puede seguir así es la sanidad, es la educación, que lo que no podemos es seguir perdiendo talento, que lo que no podemos es seguir pagando menos que nadie a nuestros profesores y a nuestros profesionales de la medicina, que exportamos profesionales formados de enfermería y resulta que tenemos un déficit de menos 5.000, que la proyección que hace la OCDE de esta comunidad autónoma es que vamos a perder 500.000 de habitantes. De eso es a lo que yo no me niego a hablar de las cosas internas del partido. Se puede hablar de todo, se puede hablar de todo. Sí, pero des en cuenta que gran parte de este tiempo, durante esta campaña electoral, nos dedicamos a hablar de lo interno del PSOE, cuando yo le puedo asegurar que cuando yo visito un pueblo de La Ciana o un pueblo de Valle de Mena, cuando veo el consultorio médico o veo la escuela que se cae a pedazos, a mí no me dicen si soy sanchista o no. En eso coincide, ¿sabe con quién? Con Carlos Pollán, que le tenía ayer y le preguntaba por las purgas. Pues serán lo único. Le preguntaba por las purgas de Vox y me decía, no, es que nosotros cuando vamos por los pueblos a mí nadie me pregunta por Ortega Smith ni por Antelo, etcétera. Bueno, en fin, a lo mejor somos los periodistas. Es una cuestión. Será seguro en lo único. Es una cuestión. ¿No? Lleva la chapa del No a la Guerra, que también la llevó el día del debate que organizaba Castilla y León Televisión. ¿Cuánto tiene de cálculo político y de ideología real el no a la guerra? Porque es verdad que ningún partido quiere el no a la guerra, ningún ciudadano quiere el no a la guerra. Lo que pasa es que hay que tener la valentía para poner pie en pared. Y yo me niego a que esto se plantee desde un punto de vista del rédito electoral. No pienso que nadie en su sano juicio asuma una responsabilidad ejecutiva y tenga, ¿no?, en ese cálculo electoral, ¿no?, que al final nos van a acabar culpando de que Trump es de los nuestros por hacer ese ejercicio ilegal que ha hecho de invasión. Yo creo que tenemos que intentar plantearnos que la inestabilidad que hoy estamos sufriendo a nivel internacional es de tal magnitud que claro que nos afecta a Castilla y León, lo estamos viendo, ¿no? Hace apenas una semana, yo ya planteaba la necesidad de adoptar medidas para que nuestro sector primario no pagara 2 euros el gasoil. Pero eso dígaselo al Gobierno, que le está costando aprobar medidas. No solamente se lo he dicho, sino que ya he hablado en varias ocasiones, abriendo huecos en esta intensísima campaña electoral, con María Jesús, con la ministra de Hacienda, y ya se está preparando un paquete de medidas. Entre otras cosas, algunas de las medidas que fueron rechazadas por el Partido Popular en ese escudo social, que con la excusa de la ocupación de las viviendas, ¿no?, se quedaron atrás, ¿no?, entre ellas la de limitar el precio, de incremento del precio de los carburantes. A esas hay que incorporar muchas más y algunas son competencia del Gobierno de España y para este próximo martes se están planteando ya generar unas medidas que serán similares a las que ya se adoptaron en el pasado en situaciones con la guerra de Ucrania. Pero no podemos estar siempre mirando a los demás. En el ámbito competencial de una administración como la Junta de Castilla y León tenemos que hacer algo. Eso cuenta una cosa. Se estima que en los precios del carburante al que están, en los ingresos del impuesto de hidrocarburos que va a
generar la Junta de Castilla y León se van a incrementar en más de 100 millones de euros. La propuesta es tan sencilla como que ese incremento en la previsión de los ingresos con respecto a los que van a ser reales hay que de alguna forma repartirlos en la liquidación del consumo de gasoil en las explotaciones agrarias y ganaderas, para que entiendan los agricultores y los propios transportistas que no van a estar solos y que la Junta de Castilla y León también tiene que estar ahí. Si somos conscientes que los fertilizantes se están disparando de precios y ahora los tienen que consumir, generar una ayuda directa para los fertilizantes. Algo tan sencillo como eso, llevo diciéndolo hace una semana. Generar una posición común para que la PAC, porque claro, todos entendemos que hay que incrementar el gasto en defensa, pero cada euro en defensa es un euro que se pierde para la sanidad, que se pierde para la PAC. Es decir, si no somos capaces de ampliar el presupuesto europeo con mayor aportación del país, hoy estamos en el 1,4 del PIB, la propuesta del Gobierno de España es llegar hasta el 2, repartir, hacer más Europa con la misma tarta, gastando en defensa es imposible, eso lo sabe cualquiera. Más las madres de esta comunidad autónoma que han gestionado exiguos ingresos durante muchísimo tiempo. Por tanto, a partir de ahí, pongamos soluciones, defendamos la PAC, pero no la defendamos poniéndonos el barbo y los castellanos. Defendámosla realmente desde un posicionamiento con propuestas serias como las que nosotros hemos puesto. Y esa es la realidad que nosotros queremos hacer frente. La paz tiene un coste de vidas humanas que es demoledor, una desestabilización mundial que es demoledora y que hay que denunciar al genocida de Netanyahu, que hace eso precisamente por la debilidad de Trump. Y nuestro posicionamiento es claro. Ahora, luego también tenemos que adoptar medidas porque el coste económico, y lo vamos a sufrir todos, es absolutamente brutal. No se puede ser amigo de Trump y amigo de los agricultores. Pues veremos a ver si el martes en ese Consejo de Ministros se desbloquean este tipo de medidas. Bueno, en campaña, señor Martínez, siempre aparecen escándalos, noticias que tratan de dañar la imagen y la gestión de los candidatos. Le ha ocurrido a usted, le ha ocurrido al señor Pollán, también en parte al señor Mañueco. Yo no quiero entrar en ninguna cuestión, pero ¿hay alguna que le haya dolido especialmente de todo lo que se ha publicado? Uno viene bregado de casa, ¿no? Viene llorado, como decía el otro día. Bueno, más que llorado, los años te ejercen brega, ¿no? La experiencia en las campañas electorales saben que el juego sucio siempre está ahí. Y por tanto, cuando ataca a la familia, cuando duele a la familia, lógicamente siempre hace más daño, ¿no? Pero insisto, cuando tienes ya mucha experiencia sabes a lo que se juega, ¿no? Y yo tengo la suerte, entre comillas, ¿no? Suerte, porque al final es educación, de tener una educación en casa en el que el único patrimonio que me han legado mis padres es precisamente la honestidad, la humildad y la capacidad de trabajo, y estoy muy orgulloso de ello. Y en ese sentido creo que la gente en Soria me van a conocer en Castilla y León, van a conocer a un vecino que es normal, que se dedica temporalmente a la política y que lo que está intentando es mejorar la vida de todos. Por eso vimos a un soriano en el primer debate donde quizá a lo mejor le fallaron, vamos a decir, la forma, el estar frente a la televisión, con la mano a un lado, tuvo que leer el minuto de oro. Sin embargo, en el debate que organizó esta casa estuvo completamente diferente. Esto es una cuestión de que dijo, por favor, asesórenme bien, o todo lo contrario, se quiso quitar a los asesores y quiso ser más natural. No, porque es verdad que vimos dos Carlos Martínez completamente diferentes en las formas. Mira, bueno, todos saben, ¿no?, mi problema visual y era mi primer debate, ¿no? Y yo no digo que estuviera nervioso porque no fue tal, ¿no? Pero sí que estuve excesivamente encorsetado, ¿no?, con una obsesión, ¿no?, en intentar trasladar los mensajes con dificultades para ver los tiempos en los que intenté leer y yo no me sale. ¿No? Puedo tener toda la información en la cabeza, no es necesario estar haciendo lectura. Habla usted muy acelerado también. Hablo muy deprisa, la cabeza me va a una velocidad que seguramente eso me provoca también problemas en otros ámbitos, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Y el segundo debate solté papel, ¿no? Solté documentación, hablas, ¿no?, desde el pleno conocimiento y también desde el corazón, desde el punto de vista emocional, que creo que es la mejor forma de comunicar, ¿no? Dígame, para terminar ya, las tres medidas estrellas del Partido Socialista para esta comunidad, para que luego no me diga que no hablamos del programa, que yo creo que hemos hablado bastante y usted ya ha lanzado algunas. Pero bueno, dígame de las que usted puede presumir más. Habida cuenta de lo que escuchamos en los debates electorales y la propia actualidad, necesitamos violencia machista, ley contra la violencia machista. Se habló poco el otro día de violencia de género en el debate. Lo intenté sacar, no interesaba, y porque el negacionismo al final hemos visto que mata, y el machismo también, y ahí hay mucho negacionismo y mucho machismo y mucho querer no confrontar en exceso, ¿no?, entre Vox y Partido Popular, y por tanto
luego la realidad nos ha dado de bruces, ¿no? Y por tanto eso es uno de los ejes que con carácter prioritario tenemos que poner encima de la mesa. En segundo lugar, y me dolió especialmente como Mañueco no era capaz de reconocerlo, sino todos entendemos que la despoblación, nuestro problema es la despoblación, es política equivocada y acumulada, concentrando la inversión en determinadas zonas. Necesitamos ley de ordenación del territorio y ley de despoblación, en el que se recojan todas esas medidas fiscales, capítulo de inversiones que planifiquen de una forma la garantía de los derechos de ciudadanía. Es muy fácil hablar de platos de ducha, pero necesitamos una política real de medio largo plazo, y esos son dos ejes fundamentales que nos van a permitir poder avanzar. La tercera de ellas es la movilidad y la vivienda. Necesitamos generar una estrategia, un mapa de transporte muy diferente al que tenemos actualmente. Tenemos concesiones caducadas de 79. Hay una oportunidad con más de 8.000 millones de euros del Fondo Social por el Clima Europeo para erradicar lo que aquí nos define como pobreza del transporte de Castilla y León, que es la ausencia de ese transporte público que garantice la conexión de los núcleos pequeños con las cabeceras de comarca, las cabeceras de comarca entre sí las capitales de provincia. Somos un país con 94.000 kilómetros, casi 95.000 kilómetros cuadrados, y eso hay que articularlo con la mejora de infraestructuras, pero con la mejora del servicio y la vivienda, ¿no? Que creo que es un tema. Cuatro, pero bueno, o sea, sería despoblación, violencia de género, vivienda y es que es una parte transporte legislativa y hay una parte de ejecutivo, ¿no? Y el ejecutivo la vivienda, que también tiene su apartado de derecho subjetivo a la vivienda con esos 350 euros, pero luego un parque público de viviendas a través de ese consorcio que queremos crear. Pues Carlos Martínez, suerte el próximo domingo. Queda nada, la recta final, el sprint, en 2 días, jornada de reflexión y a votar. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias a vosotros, porque es verdad que el esfuerzo que estáis haciendo desde la casa para hacer el seguimiento, al menos lo que estoy viendo, ¿no? Desde mi parte, es brutal, y felicidades a las chicas, a los chicos, a los profesionales que están siguiéndonos todos los días, algunos desde el plató y otros con nosotros, porque si nosotros hacemos trabajo, el vuestro se duplica. Sí, pues muchas gracias. A ver cómo acabamos el lunes, ¿eh? Bueno, venga, gracias. El lunes empezamos. El lunes empezamos otra vez, gracias. Nos despedimos, mañana volvemos a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten, adiós.